Me da mucho gusto saludarlos en Intensamente Positivo. Hoy muy contento de saludar a Jesús Padrón, Chuy, para los amigos. Yo me permito llamarle así porque me considero su amigo. Y la Igualmente. verdad, muy contento de platicarles que Chuy, dentro de su conocimiento de las finanzas, que bueno, su desarrollo le ha tomado dedicación a lo largo de su vida profesional, particularmente las cuestiones numéricas, las partes contables, las partes de asesoría para negocios, en fin. Y el tema que nos va a compartir desde su perspectiva, sus conceptos, sus ideas, estoy seguro que nos van a enriquecer profundamente, por lo cual te doy la bienvenida. Chuy, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarte, Abel. Y bueno, sí, fíjate que tengo 3 años que ya me cambié a Pepe. Pues algunos me conocen como Chuy, Ex otros como Pepe, porque soy José de Jesús. claro, claro, Padrón Rangel. Así es. Entonces, mucho gusto, Abel, y con gusto compartirles un poquito de cómo veo las cosas. ¿Sí? Fíjate que la situación que hoy nos vienes a plantear está relacionada con las finanzas personales. Indudablemente hay mucha información y yo creo que es uno de los temas que involucrados están con nosotros desde muy pequeños y que encierra muchos significados y repercusiones para nosotros en la parte emocional, porque hablar de dinero, hablar de ahorro, hablar de cuánto gano, cuánto gasto, cómo le hago, dónde me encuentro parado hoy, Sí. estoy alcanzando mis metas, por un lado, y también proyectar cómo puedo acceder a esa llamada libertad financiera o económica o estabilidad de la misma. Creo que nos plantea muchas preguntas al respecto, Chuy. Sí, es un gran anhelo, pero también es una necesidad, porque la población de México es muy joven, en general el promedio, pero nos va a llegar los tiempos en que todo el mundo va a ser mayor. Y como bien dices, no hay cultura del ahorro. Es complicado hacer ahorro y lo vamos a ver ahorita más adelante porque tiene que ver con el ingreso. Entonces, el ahorro es ingreso menos consumo, pues es lo que puedo ahorrar. La verdad es que la mayoría de la gente somos gastalones. Entre más ganamos, más gastamos y no ahorramos, ¿no? Que es parte de lo que vamos a ver ahorita. Hay un autor muy bueno que se llama Fred Siegel, y Fred Siegel él dice que el ahorro es asignarte un sueldo a ti mismo. Y dice, muchas veces no te pagas tu propio sueldo. Y lo vamos a ver ahorita más adelante porque les preparé una pequeña presentación. Y para términos Vamos a... prácticos, ¿cómo podemos traducir esto de pagarte un sueldo a ti mismo? Por ejemplo, yo soy un empleado y gano mi quincena o mi mes o mi semana. Ajá. Yo entiendo que lo que me paga el patrón o la empresa, pues es un dinero para mí por lo que estoy haciendo. Pero bajo esta premisa que tú planteas, eh, Lo debo que de dice es que todo entonces, está comprometido ya. exacto, O sea, tienes que pagar la tarjeta, tienes que pagar la hipoteca, las escuelas, la gasolina, la comida. Entonces, todo el dinero cuando llega, así se va. Entonces, porque la pregunta es, oye, ¿y cuánto ahorraste al final del año? La mayoría de las personas responde nada. Entonces, ¿qué te quedó para ti? Para cuando seas viejo, ¿no? ¿Qué te quedó para el futuro? ¿Qué te quedó para que inviertas? Y este concepto a mí me gustó mucho, de que el ahorro es que te pagues un sueldo. para mí es novedoso, Sí, primero, sí. y Y y retador, Chuy. claro, claro, claro. Porque nadie, todo el mundo va a decir que no puede ahorrar, pero los que han entrado en un poquito en carencias o que han entrado en situaciones difíciles, se pueden dar cuenta que con un 80% de su sueldo, un 70% de su sueldo, pueden vivir. Wow. Entonces dice, oye, ¿por qué ese 20, ese 30, ese 10%, que es lo que casi todos los autores recomiendan, ahorrar el 10%? ¿Por qué no lo separas y te las arreglas con el 90%? Entonces, la verdad que sí se puede. También estamos hablando de que en nuestro país hay gente que sí vive al día, o sea, que dice, lo que gano no me alcanza ni para comer, ¿no? Entonces, esa es una situación un poquito diferente, pero hay otro grupo de personas que la verdad sí, sí se puede ahorrar. O- Ese es el tema. Oye, Chuy, incluso ya en la nueva construcción de modelos económicos domésticos donde ingresan dos, tres miembros de la familia o cuatro, pudiera potenciarse esta posibilidad de hacerla eh, factible y decir, oigan, pues pongámonos de acuerdo y pongámonos a hacer un cochinito para meterle ahí
este ahorro que tú dices. Sí, así es. Y te digo, la verdad es que no hemos vivido nosotros tiempos difíciles. Países que han vivido guerras, ¿sí? Donde la gente dice, mira, yo antes de cualquier cosa pienso en mi futuro y pienso en ahorrar. Casi todo el mundo quiere, apenas gana un poquito más, traer un coche mejor, o los que no tienen coche, comprarse un coche, o el que renta, comprarse una casa, pero, pero el tiempo de ser mayores nos va a llegar a todos. Entonces, un consejo que yo le doy a la gente joven, sobre todo, que está empezando a trabajar, es que ahorre para su futuro. Y no es Aunque se vea comercial un lejano. gol. Sí, y no es que sea un comercial un gol para las Afores, que ahorita las Afores han sufrido mucho con toda esta crisis actual, pero la idea de que ahorres tampoco es tener dinero ahí enterrado, sino que trabaje para ti, ¿no? En algún fondo que te esté generando intereses, que una pequeña parte de eso lo puedas poner en un negocio con poco riesgo. Hay quienes han dicho, bueno, compro un local comercial y lo rento. La cosa es que el dinero trabaje para ti. Ese es un concepto que en las finanzas personales es muy interesante, pero si no empiezas ahorrando, pues está difícil. Creo que esta idea de págate a ti mismo un sueldo está muy bien, ¿no? Y vive con el otro 90%. Por eso te comentaba que es un concepto sumamente valioso, retador, porque entonces desde ahorita estamos haciendo un análisis cuando tú dices, ok, de tus ingresos mensuales, empieza a separar el 10% del mismo, no vivas ni dependas de él, empieza a acumularlo, a ahorrarlo para ver de forma productiva qué puedo yo realizar con ese ahorro en algo que me genere ya dinero y empezar entonces a cambiar la historia económica y poder vivir con el 90. Así es. Es Así decir, es. lápiz y papel y vámonos a hacer lo que tú haces bien, presupuestos. Sí, que es otro de los consejos que dan y lo vamos a ir viendo ahorita rápido cuando entremos en la charla, de que son como consejos generales para finanzas personales que siguen aplicando ahora en esta situación, ¿sí? Difícil y sobre todo que esto del COVID-19, donde más nos va a pegar, además del tema de salud, es en la parte de la economía, Definitivo. pero Lo muy comparto contigo. fuerte, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte. Pues te digo que preparé una pequeña presentación, igual quieren Sí, la claro, podemos compartir aquí rápido. A excelente. ver, Y donde bueno, era. y fíjate que esta cuestión de que el COVID y la parte económica, que es una gran repercusión, también nos va a dar la posibilidad de replantearnos cómo sí poder salir avantes de todo esto. Esta frase interesante, a ver, dínosla por favor, Chuy. Sí, bueno, antes que nada, pues decirles que todos somos ignorantes. Lo que pasa es que ignoramos cosas diferentes. Y esto aplica mucho para los que en algún momento puedan sentir que saben mucho, pues en realidad ignoramos casi todo. Y Albert Einstein dijo esta frase y tiene razón. O sea, todos somos ignorantes, solamente que ignoramos, no todos ignoramos las mismas cosas. Entonces, yo ahorita lo que quiero compartirles es un poquito de cómo veo las cosas. Tampoco soy un experto y yo en general soy muy ignorante de todo, como todos somos ignorantes de casi todo, ¿no? Me Pero encanta tu apreciación. Me encanta tu apreciación. Debo decir bueno, si algo te caracteriza a ti porque te conozco es que eres una persona, que eres un doctorante en materias económicas, de investigación, eres un investigador, por supuesto, y el que tú te pongas como un ignorante habla de tu sensibilidad para seguir aprendiendo y mejorando como ser humano. Pero debo decirles que lo que Chuy nos va a compartir son herramientas primero prácticas y que sí nos van a aportar valor para nuestra condición y sobre todo la mejora de nuestras finanzas. Entonces, gracias por esta aclaración a tiempo que la hago. muy bien. Bueno, luego, ay caray, vamos a darle cambiar. Bien. Bueno, vamos a hablar entonces de las finanzas personales ahora durante COVID-19. Y hace unos días, de hecho, esta conferencia la dieron de London Business School el pasado 23 de abril y precisamente tiene que ver con esto del COVID. Y el expositor, un doctor italiano que está en la Escuela de Negocios de Londres,
Él decía que para nosotros, ¿qué era lo más importante de estos 4 puntos que él observaba o que su equipo de investigación observaba que estaba pasando en el mundo? Porque el problema es mundial, es una pandemia y está afectando la economía y en el bolsillo de todas las personas en el mundo. Eso es algo terrible, ¿no? Y él hablaba que era lo que nos afectaba más. Si la incertidumbre, cómo la incertidumbre estaba aumentando, si en el número 2, la reducción del consumo de las familias o de los hogares, el hecho de que cierren algunas empresas o que se declaren en bancarrota, en el número 3, y en el número 4, si el hecho de que algunos trabajadores o mucha gente va a perder sus empleos. ¿Sí? No traigo el dato aquí, pero lo estaba leyendo ayer, que se estima que en México se va a perder más o menos como unos 700,000 empleos. Decían, es grave porque en el 2019 se generaron 300,000. O sea, vamos a perder el doble de los empleos que se generaron en el 2019. Entonces decía, ¿qué de estos 4 es el más importante? Y daba un tiempo para que pensáramos. Yo escogí, como muchos de los participantes, el número 1. Y dice, al final es un ciclo y los 4 nos afectan. Pero normalmente empezamos con la incertidumbre, porque la incertidumbre nos genera esa reducción de los consumos de la gente. Al haber menos consumo, esto afecta a las empresas y lo estamos viendo en nuestra ciudad, cómo están empezando a cerrar negocios, no de manera ya temporal, sino definitiva. Y entonces estos negocios no les queda de otra más que despedir a sus empleados, lo que genera más incertidumbre y al mismo tiempo menos consumo y luego más cierre de empresas, más despidos. Un círculo vicioso. Es una espiral, sí, hay un círculo vicioso que hay que tener mucha atención, poner mucha atención. Y él decía de que cómo se veía la incertidumbre en el mundo. Y la siguiente gráfica, también ahí que él presentó, él hizo un estudio sobre noticias y periódicos en Estados Unidos de cómo se veía esta incertidumbre con algunos sucesos que nos han pasado desde el 2000. Y primero, él tiene acá una escala del 0 al 350, que va hasta el 400, y decía cómo en el atentado del 11 de septiembre, pues cómo había incertidumbre. Después tuvimos la crisis financiera global, que fue en el 2008, y siempre ha estado la incertidumbre así. Luego él, como están en Londres, pues bueno, el tema del Brexit, o la salida de la Gran Bretaña, Unido exactamente, de la Comunidad Europea, la elección de Trump, también aumentando lo que es la incertidumbre, y esto último que fue lo de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, ya calentando la situación bastante. Y por último, lo que es el COVID-19. Lo que él remarcaba es que si veíamos el COVID-19 está al doble de lo que fue el 11 de septiembre, en cuanto a términos de incertidumbre. Entonces, pues bueno, esto es algo que nos está afectando, como vimos en el slide anterior, pues esta incertidumbre afecta el consumo de las personas y es normal que afecte el consumo, porque al haber incertidumbre tú quieres cuidar tu dinero y quieres hacerlo rendir, ¿verdad? Pero eso también afecta a las empresas y la pérdida del empleo. Entonces, yo estuve pensando, a ver, de cuál sería un buen consejo. Y la verdad es que depende mucho de la situación particular de las personas que nos pudieran ver o escuchar, o la gente que se nos pueda acercar. Porque tenemos gente con diferente edad, en diferente situación económica. Hay personas que son empleados, hay personas que son autoempleados, hay personas que son empresarios, y muy poquita gente que tiene dinero, ¿sí? Esa es la verdad. Que dicho sea de paso, estas épocas de crisis ayudan bastante a la gente que tiene mucho dinero, porque seguramente habrá quien esté en situación difícil y tenga que vender algunas propiedades y al haber o que tengan que poner en renta, entonces empieza la oferta de propiedades, empieza la oferta de ciertas cosas y esto hace que los precios tiendan a bajar un poquito. ¿Sí? No lo vemos bastante también porque el dólar, pues saben cómo está el peso contra el dólar. Entonces,
Que lo que pasa que habrá gente que tenga liquidez que pueda estar haciendo compras interesantes. Oportunidades. Sí, claro, oportunidades. Oye, pues resulta ser que el tío, el vecino, está vendiendo su casa porque está muy endeudado y se quedó sin trabajo. Estamos Entonces, bueno, ahorita, Chuy, estamos ahorita, por ejemplo, en el mes de mayo. Eh, para finales de 2020, principios de 2021, ¿planteas que haya escenarios de esta naturaleza o ya son inminentes? mira, yo es como lo percibo. Ujú. Si observamos en otros países, ya empiezan a hacer aperturas programadas. ¿Qué significa esto? Sí, ya están empezando a regresar a su vida Ah, de acuerdo, normal, de acuerdo. entre comillas, ¿no? Igual con muchas protecciones, igual con mucha separación social. Tengo un amigo suizo que nos compartió un chiste el otro día, que porque cuando indicaron en Suiza que la gente tenía que mantenerse a 2 metros de distancia, ellos se quejaban porque decían que porque iban a estar tan cerca uno del otro. Ándale, no, bueno. Pero era un chiste y una broma, porque Sí, hay sí, culturas, hay países donde no son tan cercanos a abrazarse, a besarse, ¿no? así es. Pero bueno, el asunto es que hay otros países donde ya están reiniciando sus labores, ya empiezan a circular algunos documentos de cómo va a ser regresar al trabajo en esta nueva época, pero, no una época, pero pareciera nuevos tiempos. Y yo lo que pienso es que en México va a pasar igual, vamos a lo mejor un par de meses retrasados. Yo pensaría que agosto, septiembre vamos a regresar a algo más normal. ¿Sí? Yo pienso que los niños no los van a dejar terminar el semestre o el año en las escuelas, que se van a cerrar en línea, pienso, estoy haciéndole al adivino, Ujú. y que en realidad la verdadera normalidad la vamos a ver cuando ellos regresen a la escuela. Ok. Pero bueno, de todas maneras, ya es un hecho que muchas empresas han cerrado. O que como pretexto de COVID dicen, ¿sabes qué? Pues no me estaba yendo bien, buen pretexto para despedir a los empleados, ¿saben qué? Ya valió y vámonos. Ujú. Entonces, eso es el escenario que yo veo. No podemos estar encerrados todo el tiempo Así es. y bueno, vamos a tener que ir regresando poco a poco a la normalidad. Pero sí con gente endeudada, sí con gente, empresas que cerraron, etcétera, ¿no? Sí. Y nos va a costar trabajo, la parte de turismo va a costar que regrese. Ok. Entonces, bueno, así lo veo. Entonces, el consejo va mucho, depende de la situación de las personas. El genérico, ahora sí, como dicen el by the book, Ujú. hice aquí como un pequeño resumen de lo que algunos colegas también han estado escribiendo y uno que ellos hacen mucho énfasis en esta época del COVID es evitar los gastos hormiga. Que el gasto hormiga es esto de tomarte un cafecito, comprar el periódico, sales a la calle, que compras los chiclets, etcétera. Entonces, gastas de poco en poquito y no te das cuenta. Entre que pagas el Netflix, el Amazon no sé qué, el Claro no sé qué, el HBO, vas sumando paguitos, dices, Ujú. ah, no es mucho, son 100 pesos, son 50 pesos. Vas sumando y al rato sí estás hablando de 3, 4 mil pesos, que a lo mejor es media despensa, ¿sí? De una familia. Ujú. Ujú. Entonces, sí, el consejo va en evitar los gastos hormiga, aquellos que no sean necesarios. Ojo, eh, bueno, lo voy a comentar más adelante, pero tiene que ver un poco también con la solidaridad, ¿sí? O sea, hay personas que venden chiclets, que venden fruta en la calle, que de eso viven y que también no podemos dejar de lado a que estas personas no tengan que comer, pero lo vamos a platicar más adelante. Ujú. Lo que segundo siempre nos recomiendan y que es muy complicado que la gente hagamos es el manejo del presupuesto. O sea, pero ahora en esta época tan complicada y si hay un poco de tiempo libre para poder hacer alguna actividad extra, es algo que yo recomiendo mucho, el manejar un presupuesto. Ujú. Que no es más que cuánto dinero tengo o cuánto estoy ingresando, cómo lo voy a repartir para los siguientes meses, porque esto es de meses, ¿sí? Ya lo Y, y, estamos viendo. y es apegarme al presupuesto, entonces. Sí, y dentro del presupuesto tener una partidita para otras cosas, Ajá. porque alguna emergencia, porque si ahora resulta ser que nos da un dolor de muela y no tener el presupuesto para
ir al dentista, pues ahí se te van a ir 1,000, 2,000 pesos que no tenías contemplado. A gastar, así es. O algo que alguien vaya a parar al hospital por se fracturó la pierna y todo eso desbalancea el presupuesto. Entonces el presupuesto debe incluir cierto dinero para este tipo de situaciones o contingencias. Imprevistos. Exactamente. El otro consejo, que no es necesariamente ahorita para esta época de contingencia, pero que sí a la larga es una muy buena costumbre, pues es invertir los ahorros para que el dinero trabaje para nosotros, ¿sí? Lo que platicábamos hace rato. O sea, si puedo ahorrar una parte, entonces este dinero hay que ponerlo a trabajar en algún fondo de inversión que genere intereses, obviamente por arriba de la inflación, para que ese dinero se vaya multiplicando. El siguiente punto se me hace muy importante, Abel, la verdad, que es el tema de los seguros. Mi hermana Gaby se dedica ahora a los seguros y parece que todos los que son agentes de seguros a veces son como hasta molestos, ¿no? Porque están ahí, y que el seguro, ya tienes seguro. Pero la verdad es que vale mucho la pena. No todos los agentes de seguros son buenos, pero porque no te dan una muy buena asesoría. Pero tener un seguro de gastos médicos, un seguro de vida, obviamente el seguro del auto es importante. Naturalmente. El seguro para el casa, el seguro empresarial. Hace poco una amiga en su negocio, ella tenía un localito ahí por Providencia que vendía un producto, ¿no? Ajá. Y yo le recomendaba que se asegurara, que pues para contra algún robo, incendio, etcétera. ¿Sabes cuánto le costó la póliza al año? No tengo ni idea. 800 pesos. Realmente muy simbólico el cobro. En Providencia, un local de 4 metros de frente por 3 metros de frente por 10 de fondo, uno pensaría que es mucho más caro. Por la plusvalía del lugar. Entonces obviamente es un lugar rentado, pero le cubría daño contra terceros, en caso de que un cliente se accidentara, si le rompían el vidrio. Es muy barato algunos seguros, entonces mi recomendación es más adelante, o si hay oportunidad ahora, sí estar bien cubierto en la parte de seguros. Obviamente tener un buen historial crediticio y algo que es interesante, el siguiente es invertir en ti mismo para elevar habilidades. Si no hablas inglés en un proyecto de vida, vale la pena que aprendas inglés, aprendas otros idiomas, aprendas otras habilidades que te permitan ser más valioso para tu propia empresa o también para tu empleador, ¿sí? Como un trabajador. Entonces, lo que invierte uno acá en la cabeza es un intangible, no se va a depreciar y nos va a generar más ingresos a la larga, si lo sabemos aprovechar. Y dejé los últimos 2 puntos típicos de las finanzas personales que tienen que ver con el ahorro, que es pues ahorrar el 10% del ingreso. Como decíamos, si vemos el ahorro como un pagarte un sueldo, bueno, pues 10% hasta como que le estamos codeando a nosotros mismos. Oye, pues entre más te puedas pagar a ti mismo, mejor. Entonces, ahorrar es importantísimo. Y además de ese ahorro a fondo perdido, tener un fondo para sobrevivir, se recomienda que tengas disponible unos 6 meses de tu sueldo para cualquier contingencia. Y aquí es donde me detengo. Okay. La verdad, Abel, es que la mayoría de las personas no lo hacemos. Si fuera el caso, nadie estaría preocupado con lo del COVID, porque diría, bueno, si me quedo sin trabajo o se me disminuyó, o tuve que cerrar mi empresa por 3, 4 meses, tengo el respaldo. Tengo un fondo de 6 meses que si lo hago rendir, a lo mejor puedo estar un año parado. Y entonces el viejo proverbio chino de que el mejor momento para sembrar un árbol fue hace 10 o 20 años, el segundo mejor momento es ahora. Yo creo que pasando esta situación y que todos empiecen a estar un poco más estables, tendríamos que pensar muy seriamente en ahorrar y estar preparado. Y yo creo que va a pasar, a ver. Sí, yo también pienso que esa circunstancia, por más caótica que está presentándose, también va a pasar, se superará de alguna u otra manera. Y debemos de cambiar nuestra forma de pensar.
Como decíamos hace ratito, o sea, depende de la situación de la persona y ahorita lo vamos a ver más adelante, mejor me espero a esa parte. Ujú. Saqué un dato que también salió ahora el 11 de abril de la revista de Forbes. Son divertidas, ¿no? Esas revistas, pero hablaba de la OCDE de lo que es la clase media, clase alta en México. Y la realidad en nuestro país es que la mayoría de las personas gana muy poco dinero. Quizás es algo que nosotros en nuestra ciudad, a lo mejor en el círculo donde nos desenvolvemos, no se observa. Pero México no es Andares. Claro. O sea, México, nuestra realidad es muy diferente a lo que observamos en el poniente de la ciudad. Ujú. Hablando Entonces, específicamente de Guadalajara, Jalisco, México. específicamente de Guadalajara, Ujú. por ejemplo, veíamos que dice aquí la nota, en México los ingresos medios mensuales pues andan en los 7,128 pesos. Así que ganar entre 5,000 y 14,000 pesos te convierte en ser de la clase media, según la OCDE. Estos datos pueden contrastar un poquitín con lo que el INEGI establece año con año en cuanto a la parte de los ingresos y los niveles de socioeconómicos. Parece diferente, Pues pues son datos del INEGI. Digo, a mí me sorprendía mucho y hace poquito compartía con mis hijos, porque a veces ellos tienen una percepción diferente de la realidad. Y, y yo les decía que, no me acuerdo el dato exactamente, pero que la mayoría de las personas ganaba menos de 8,000 pesos al mes. ¿Sí? Entonces, yo los veo muy cercanos. Acá lo que dice es que tener ingresos iguales o mayores a 14,000 pesos, pues te ubicaría en la parte alta de la gente que tiene ingresos en el país, uh-huh. que como dice acá es el 19% de la población. Entonces, parece complicado, porque la leche y la carne cuesta lo mismo para todos. Y todo mundo, y la cerveza cuesta igual para todos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, lo que hablábamos del ahorro, pues si tu ingreso menos tu consumo es igual al ahorro, sí hay que ser muy claros que para la mayoría de la gente el ahorrar es complicado, ¿sí? Sí. Y agrégale que no tenemos esa cultura, pues olvídate. Sí, se pone más complejo el pensar en esa posibilidad y es muy revelador ese tipo de información que nos compartes, Chuy, porque, caray, dices, quiero respirarle y pensar en esta posibilidad de ahorrar para luego invertir, tener mi fondo de reserva y el fondo de emergencia. Ay, hijo de la mañana, ¿por dónde? Hay muchas personas, bueno, sobre todo gente profesionista que trabaja en empresas, etcétera, que gana más que esto. Y lo Claro. que es revelador es decir, mira, ve cómo hay familias que viven con mucho menos. Sí, pero pues yo estoy acostumbrado a ir a restaurantes, estoy acostumbrado a el coche y entonces el consumo se aumenta y no puedo ahorrar. Pues deberías de vivir un poquito como estas personas, ¿sí? Con este dinero, o sea, ser muy frugal. De hecho, para prepararme para esta llamada, estaba leyendo los libros que tengo y leí algo muy interesante. Decía, es que eh, la clave para la riqueza es la frugalidad y el trabajo. O sea, ser frugal y ser trabajador. Uh-huh. Entonces, bueno, quería compartirles un poquito esto de cómo el ahorrar es complicado porque no todas las personas en nuestro país tienen el suficiente ingreso. Y aquellos que están por arriba de los 14,000 pesos, pues en teoría son de la parte alta de la media, o sea, de la mitad para arriba, pues deberían estar en posibilidades de pagarse ese sueldo que es el ahorro. De acuerdo. Entonces, lo que les comentaba ahorita, el ahorro es pagarnos a nosotros mismos un salario. Si se hubiese hecho, muy pocas personas estarían sufriendo ahora con lo del COVID porque estarían usando sus reservas o estarían usando sus ahorros y no estarían a lo mejor un poco tan preocupados. Porque la verdad y lo que tú me comentabas, lo que ganamos ya lo tenemos comprometido con alguien más. Ya tiene etiqueta. Sí, etcétera. Ya tiene etiqueta y así es. Y hay de mí que gane menos porque entonces
estoy mal, estoy perdido. El estrés que eso causa es impresionante. Entonces el consejo, Abel, va mucho, depende cuál es la situación. Y yo ahorita, hay mucha gente, o sea, grupos de edad, género, si son solteros, casados, si mantienen otras personas, si son emprendedores, si son empresarios, si son autoempleados, si ahorita les estaba yendo bien en su negocio o no. O sea, hay cada situación es diferente, pero yo traté de agrupar en 4, ¿sí? Sí. Y nada más darles un tip. Y ya con esto, según yo, estaría como terminando. De acuerdo. Vamos a hablar del acomodado, ¿no? Ajá. Tiene ahorros para vivir sin trabajar y sigue recibiendo ingresos. Ojo, no estoy diciendo que tenga muchísimo dinero, ¿eh? Simple y sencillamente tiene ahorros, puede estar sin trabajar a lo mejor un año y a lo mejor sigue recibiendo ingresos. Perfecto. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Si es un empresario, es un emprendedor, pues bueno, debería de apoyar a sus empleados, ayudar consumiendo, dar empleo, pero obviamente sin comprometer su patrimonio. Muy bien. O muy sea, y bien. acá tiene que ver un poco con la parte de la solidaridad. Naturalmente. O sea, hay pocas personas en el país, pero sí las hay. Ahora, si lo vemos en cantidad de personas, son muchas, pero comparado Ajá. con los millones de habitantes, pues son pocos, ¿no? De acuerdo. Que deberían de seguir y que deberían de seguir con sus empresas. Hay que apoyar a los empleados, hay que estar generando empleo, siempre y cuando esto no les comprometa ese patrimonio, ¿sí? Uh-huh. Entonces, el acomodado, que espero que haya mucha gente que esté así, pero la verdad es que son los menos. Son los menos. El empleado, bueno, esto podemos estar viviendo dos situaciones, que estén recibiendo todo su sueldo o inclusive hay algunas empresas que ya negociaron un pago parcial o una reducción de sueldos. Entonces, ¿cuál sería mi consejo acá? Pues depende cómo ellos vean la continuidad de la empresa. Si es una empresa que está súper estable y ellos ven que su empleo va a seguir en los próximos meses, bueno, ayudar, seguir consumiendo, pero si ves algo de riesgo en tu trabajo, entonces yo diría, entonces mejor ahorrar, ¿no? ¿Por qué? Porque es probable que en unas semanas, en un par de meses, o en los próximos días lo despidan. Y a lo mejor la empresa tampoco lo va a poder liquidar completamente, que es algo que ya está pasando. Sí, están dándose ya situaciones donde no se están cubriendo los deberes y las cargas legales para poder hacer ese tipo de movimientos sin afectación de un empleado, pero... Y los empleados lo están aceptando porque también ve que efectivamente el patrón no tiene cómo pagarles. Uh-huh. Entonces están yendo con 15 días, con una semana de sueldo, con un mes. Caramba. Y dices, oye, entonces tengo que conseguir trabajo en un mes. Como está la situación va a ser muy complicado. Entonces, si se ve que hay posibilidades de no continuar, ahorita es momento de ahorrar, ¿no? Muy bien. De ahorrar lo más que se pueda para los próximos meses. Uh-huh. Tenemos otra situación acá que es más complicada, que son los que ya se quedaron sin trabajo, que sí está habiendo muchas personas, y ya comentaba hace rato, pues van a ser, se estiman arriba de 700,000 empleos los que se van a perder. Como siempre son cifras oficiales y a lo mejor las cantidades son mayores, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que ser una persona que se quedó sin empleo? Si lo liquidaron o tiene algo de ahorro, que lo dudo, pero sí el tema de la liquidación, pues bueno, cuidarlo al máximo. Obvio, Abel, ahorita lo que no se puede hacer es desperdiciar nada. De acuerdo, de acuerdo. O sea, nunca deberíamos de desperdiciar. No, O pero sea, menos tirar ahora. comida. Ahora no, porque habiendo tanta gente con necesidad y aparte como está la situación, no se debería desperdiciar nada, ¿no? Así es. Evitar que no se nos echen a perder las cosas, consumir lo que ya se va a echar a perder o estar monitoreando eso, sino para donarlo, regalarlo o consumirlo. Pero que no se desperdicie. Sí, Estoy claro. de acuerdo contigo. Entonces, cuidar los pocos ahorros que se tengan. Si está desempleado, buscar un ingreso inmediato. Y obviamente seguir buscando trabajo, porque sí hay oferta de empleo, poco,
pero hay, ¿no? Entonces decía un amigo, pues yo si es necesario me voy a trabajar al Walmart, pues lo que sea, Ajá. ¿verdad? O métete de Uber, oye, pero ahorita el Uber no está bien. Sí, pero necesitas generar algo de ingreso. Claro, ingreso ahorita es lo importante. Sí, ¿para qué? Pues porque vas a tener que comer. Uh-huh. También obviamente es no endeudarse con la tarjeta porque es carísima. Yo dejaría la tarjeta para una emergencia, y emergencia me refiero, pues me fui al hospital, algo pasó, pues entonces sí utilizar la tarjeta. En este caso, algunas soluciones serían pues mejor vender cosas o pedir prestado a familiares o amigos, dando en garantía esas cosas. Uh-huh. Obviamente lo que son Casas los de empeño. empeños, las Ajá. casas de empeño no te pagan lo que debe hacer, pero creo que de alguna manera, como padre de familia que se quedó sin trabajo, que se quedó con 2 semanas de liquidación, va a tener que irse a frijolitos con tortilla y tratar de alargar esa liquidación lo más que pueda. Y si tiene una televisión que acaba de comprar, pues sí, con un primo, un amigo, un vecino que diga, oye, me costó 7,000, préstame 5,000 o 6,000 y yo quédate con mi televisión como una garantía, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Porque obviamente la idea es que la televisión la va a recuperar. Y el familiar o el pariente seguramente lo van a poder ayudar, pero habiendo una garantía es más fácil que quieran ayudar, ¿no? Prestar el dinero, claro. Y no recurrir a instituciones, no por desacreditarlas, no por hablar mal de ellas, pero frente a este tipo de circunstancia de un desempleado es mejor favorecerse con el apoyo de la familia, de los amigos, en circunstancias que les sean más favorables, principalmente para pagar. Sí, bueno, ahora también con los bancos sacaron esta prórroga de los pagos para las tarjetas, aprovecharlo. Obviamente los bancos tienen que seguir pagando intereses, o sea, hay que hacer pago de intereses, etcétera, pero por lo menos no se tiene la obligación de estar haciendo los abonos que por ley nos corresponderían por contrato, ¿sí? Ajá. Entonces, yo sí lo tomaría para tratar de alargar este flujo lo más que se pueda, ese flujo de la liquidación. Pero si no estoy endeudado con tarjeta, yo primero buscaría endeudarme con Familiares o amigos. cobra interés. Uh-huh. O que el interés con algún vecino, algún amigo es mucho más razonable, ¿no? De acuerdo. Los prestamistas, Descartarlos. no, son intereses muy altos, ¿no? De acuerdo. Y acá hay una posición un poquito más neutral, que es el empresario, este emprendedor, ¿no? Yo diría, bueno, aplica lo mismo que los anteriores, pero en su empresa. O sea, si la empresa está acomodada, tiene suficientes reservas, no importa si es una pequeña empresa, es una empresa medianita o grande, aplica lo mismo que el acomodado, ¿sí? O sea, y sigues teniendo ingresos, pues bueno, apoyar a tus empleados, generar empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Si la empresa está como más o menos, pues tratar de hacer igual un presupuesto, tratar de sobrevivir en esta etapa. Si la empresa está mal, pues bueno, tomar decisiones. Como puse acá, los empleados son como los hijos, pero las empresas no deben de comprometerse hasta el punto de que desaparezca o lo lleve a endeudarse. Entonces, seguramente las empresas van a tener que despedir a algunos empleados. Sí, las empresas tendrían que pagarles lo que por ley les corresponde porque deben ser conscientes que los empleados van a sufrir, no van a conseguir trabajo y 3 mesecitos que si el empleado se organiza puede sobrevivir hasta 5, ¿no? Así es. Pero sí cuidar, no desaparecer, porque algunos empresarios y yo algunos clientes que tengo se aferran a seguir con los colaboradores al punto de volverse a endeudar ellos o sacar dinero de las tarjetas, que se puede convertir a la larga en un problema peor, ¿sí? Les ocultan a sus colaboradores la situación que está pasando. Yo te voy a seguir pagando tu sueldo normal, mira, vamos a aguantar, etcétera. Esa tampoco me parece una buena estrategia. No, tampoco, la verdad. Le digo, Okay. son diferentes situaciones que pueden estar pasando. Yo de todas te comparto la presentación por si alguien te la pide. Y eso es así como yo lo veo. A ver, ¿cómo ves?
Bastante interesante el panorama como nos lo muestras, Chuy, porque estás partiendo de una cuestión de realidad, es decir, no de la parte de me gustaría verme así o situarme de alguna u otra manera en el aspecto meramente iluso o idealizado. Por fortuna, contar con datos duros nos da la posibilidad de saber dónde estamos parados conforme a lo que tú nos acabas de mostrar y me parece que puede ser un reto también, como lo comentaba hace rato, el moverme desde ahí, de esa información, de esa situación, que no me genere más que el sentido de decir, esta es la situación actual, no más, no menos, me toca desde mi punto de vista hacer esto que me corresponde hacer para sortear de mejor manera la situación actual y ya ni siquiera voltear para atrás, sino pues nada más para adelante, ¿no? Así es. Así es. Y bueno, eso es lo que quería compartirte. Espero te sirva, espero nos sirva. A mí también me sirve, me lo digo a mí mismo. Sí. Y bueno, un placer, un placer. Un gusto haberte escuchado, realmente Gracias, Abel. nos aportaste ideas, características que nos pueden orientar para saber cómo caminar y qué bueno que nos vas a compartir esta presentación porque creo que va a ser de gran utilidad para quienes nos puedan solicitar esta información, porque yo quiero reiterar que aquí, al menos en Intensamente Positivo, es el hecho de que hoy, independientemente de nuestra condición, sí es un buen día para mejorar, pero con información, con aquello valioso que nos ayude a clarificar las ideas para tomar acciones. Chuy Padrón, un abrazo para ti. Gracias, Abelito. Saludos. Lo mejor. Que estés bien. Hasta luego.